¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una nueva magnitud física llamada torque de una fuerza, pero esta magnitud física aún tiene que ver, o mejor dicho, tiene que ver bastante con la condición de equilibrio. Nosotros en la clase anterior ya hemos hablado de una de las condiciones de equilibrio, el equilibrio de traslación, ¿ya? Hoy vamos a trabajar con esta magnitud física llamada torque, pero antes de ello quiero mostrarte el siguiente ejemplo. Mira, pues acá ves una puerta, ¿listo? ¿Qué pasaría si yo a esta puerta le aplico una fuerza, por ejemplo, en este punto, así? Si se dan cuenta, ahora la puerta ha empezado a rotar. ¿Producto de quién? De que yo le apliqué una fuerza. ¿Listo? Pero si yo le aplicara ahora una fuerza en esta dirección, ya no puede rotar la puerta, como ustedes pueden ver. Entonces, ahora sí, definamos lo que es el torque. El torque de una fuerza tiene que ver con lo siguiente: con la capacidad que tiene justamente la fuerza para hacer rotar un cuerpo. Esta fuerza tiene la capacidad de hacer rotar la puerta, por lo tanto, está desarrollando un torque mecánico ¿sobre quién? Sobre la puerta. La capacidad que tiene la fuerza para hacer rotar un cuerpo, al cual le vamos a denominar torque mecánico de la fuerza. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar ya a desarrollar nuestra parte teórica para concluir con nuestros 6 problemas de aplicación. ¿Listo? Vamos por ello. Bien chicos, ahora vamos a desarrollar la parte teórica de lo que hemos hablado, que es el torque. Bueno, aquí te he colocado un pequeño esquema. El equilibrio mecánico, para decir que un cuerpo rígido, así como la puerta, así como cualquier objeto en realidad, para decir que se encuentre o está en un equilibrio mecánico, debe cumplir 2 condiciones. La primera, equilibrio de traslación, es decir, por ejemplo, para este cuerpo rígido, el equilibrio de traslación me indica que este cuerpo se desplace, pero realizando un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, un MRU. Por lo tanto, su aceleración debe ser 0. Ahí va, pero ahí no queda todo. Para decir que este cuerpo está en equilibrio, también se debe cumplir ¿qué cosa? El equilibrio de rotación, lo que tiene que ver con la nueva magnitud física que hemos hablado, que es llamada torque. Entonces, para hablar de una condición de equilibrio mecánico, 2 requisitos se deben cumplir, tanto para la traslación como para la rotación. En la traslación ya hemos visto en la clase anterior, sumatoria de fuerzas, eso es igual a 0. El día de hoy vamos a trabajar con el equilibrio de rotación. ¿Y qué se debe cumplir? Que la sumatoria ya no de fuerza, sino de torques. ¿Cuánto debe ser? 0. Si un cuerpo rígido cumple estas 2 condiciones, vamos a decir que el cuerpo se encuentra en equilibrio mecánico. ¿Listo? Veamos entonces qué significa torque. Ya nosotros ya sabemos en sí, con el ejemplo que les hice, lo que tiene que estar relacionado con el torque, con la capacidad que tienen los cuerpos para rotar, debido a ¿qué? A que se le somete, a que se le ejerce una fuerza. Mira, por ejemplo, acá, un caso muy similar a la puerta. Tengo una varilla, por ejemplo, que tenga una longitud, pongámosle acá una longitud L. Pero esta varilla está unida acá, como si fuera una bisagra, como si acá lo tuvieras conectado así, y esto tiene la capacidad de hacer este movimiento, ¿ya? A ver, sobre esta varilla están actuando ¿cuántas fuerzas? Tengo 4 fuerzas. Yo quiero saber, o quiero hallar, el torque total sobre esta varilla. ¿Por qué? Porque si me sale que la suma de torques es igual a 0, entonces yo puedo decir que esta varilla está en equilibrio de rotación. Además, esta varilla ya, debido a que está empotrada, está fija ahí, no se puede desplazar, ya cumple la primera condición, que es el equilibrio de traslación. Entonces, si sumamos a ese equilibrio de traslación el equilibrio de rotación, yo puedo decir que esa varilla se encuentra ¿en qué? En equilibrio mecánico. ¿Ya? Vamos primero a determinar el torque resultante sobre esta varilla. Así como cuando trabajamos con fuerza neta o fuerza resultante, nosotros sumábamos todas las fuerzas,
Ahora, si quiero hallar un torque total, debo sumar el torque que desarrolla él, el torque debido a él y a él. 4 torques debo sumar. Entonces puedo colocarlo de la siguiente manera. Mira, el torque total o el torque resultante, o también llamado torque neto, va a ser igual a ¿quién? A los torques que cada uno de ellos. Entonces lo voy a colocar ahí. Torque de la fuerza 1 más el torque de la fuerza 2 más el torque de la fuerza 3 y más el torque de la fuerza 4. Observar de que estos de acá, estas magnitudes son vectores, no son números. No vayan a pensar que se suma como si fuera una adición algebraica. Acá se están sumando vectores. Entonces vamos a ver primero cómo determinar el torque, ¿ya? Por ejemplo, mira, si yo quisiera determinar el torque, vamos a aplicar la siguiente ecuación. Fíjate, el torque, su magnitud lo vas a hallar de la siguiente manera. La fuerza por la distancia. A ver, ahora te voy a explicar cada uno de ellos. Entonces fíjate, torque, fuerza por distancia. El torque que desarrolla, por ejemplo, la fuerza F se va a hallar como justamente esa fuerza, pero por esa distancia. Fíjate, la distancia debe ser perpendicular ¿a quién? A la línea de acción de la fuerza. Mucho ojo acá. Esto normalmente es lo que produce acá una cierta confusión. ¿Ya? Nuevamente, esta distancia debe ser ¿quién? La perpendicular trazada desde el punto de donde va a rotar hacia la fuerza. A ver, para que me entiendas. Mira, esta varilla puede rotar en torno a ¿quién? A ese puntito O. Este de acá, este puntito O, le vamos a llamar centro de rotación, origen de rotación. Desde este puntito yo tengo que trazar perpendiculares a la línea de acción de las fuerzas. ¿Ya? Entonces veamos acá. Mira, hemos dicho, vamos a trazar, si esta es la fuerza, voy a trazar su línea de acción. ¿Qué cosa quiere decir línea de acción? Simplemente prolongar, así como haces en geometría, prolongas las rectas, acá vas a hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? Mira, la fuerza estaba acá y yo le he prolongado. A esta línea punteada se le denomina línea de acción. ¿De acción de quién? De la fuerza. Entonces, ahora, ¿cuál es esa distancia, esa D que va a entrar en la fórmula? A ver, fíjate, primero voy a hallar para la fuerza F1. Desde el origen de torques, nosotros trazamos una perpendicular. ¿Hacia quién? Hacia la prolongación de la línea de acción, de la fuerza. 90 grados. ¿Listo? Esta línea de color azul, D1, justamente va a ser el de acá. Entonces, profe, ¿qué cosa quiere decir ello? Que, a ver, mira, vamos a colocar el torque 1 en magnitud. ¿Quién sería? La fuerza 1. ¿Por quién? Por esta distancia que acabamos de dibujar. Ahí está. Acá más pequeño. Ahí está. Eso sería el torque, su valor del torque 1. A ver, bajo ese mismo razonamiento, hagamos para la fuerza F4, por ejemplo. A ver, fíjate, para la fuerza F4, todo es con respecto al origen de torques. Mira, si esta es la fuerza F4, ¿qué debes hacer? Prolongamos como si fuera geometría esta recta, este segmento. Ahí está. Lo he prolongado. Línea de acción. ¿Qué más sigue? Desde el origen de torques, ¿qué vas a hacer? Desde acá trazas la perpendicular hasta la línea de acción. Ah, ya. A ver, mira. Esto que estoy trazando acá, perpendicular, ahí está. Esta línea de color verde, desde este punto hasta el punto de choque con la línea de acción, le vamos a llamar la distancia de sub 2. Y por lo tanto, si quieres hallar el torque desarrollado por quién, por la fuerza quién, perdón, este es fuerza 4, acá hubo un error, ya, este es F4.
solamente para representar con sus mismos números, ¿no? Ya, entonces fíjate, si quiero hallar el torque de la fuerza 4, ya solamente acá, para que tenga concuerden los subíndices. Si quiero hallar el torque 4, ¿qué debo multiplicar? La fuerza F4, ¿por quién? Por esta distancia que acabas de trazar, de 4. Listo. A ver, ahora hallemos esta fuerza de acá, el torque desarrollado por F3. ¿Ya? El torque desarrollado por la fuerza 3. Fíjate, y esto es lo más importante. Yo te mencioné en el ejemplo que no toda fuerza hacía que la puerta rotara. ¿Ya? Eso lo tienes en el inicio del video, en el ejemplo que te hice con la puerta. A ver, mira F3. F3, esta fuerza F3, ¿por dónde está pasando? ¿Acaso no está pasando por el origen de torques? Mira, cuando esto sucede, cuando la línea de acción de la fuerza, como es en este caso, si tú prolongas esta fuerza, mira, está pasando por el origen de torques. Cuando esto pasa, el torque que genera esta fuerza es igual a 0, es nulo. Es lo que pasaba con la puerta. Cuando yo le aplicaba una fuerza, su torque, ¿cuánto era? 0, no hacía rotar la puerta, ¿ya? Entonces, una vez más, cada vez en el que tengas que una fuerza, su línea de acción, pasa por el origen de torques, entonces, justamente, ¿cuánto va a ser el torque desarrollado? 0, ¿ya? Es decir, no hace torques. Muy bien, ahora me falta solamente hallar el torque número 2. Para el torque número 2, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay muchas formas de resolver este problema, pero yo te recomiendo de que no trabajes cuando tengas fuerzas inclinadas, no la trabajes de esa forma. Lo que vas a hacer es descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Por ejemplo, y eso tiene que ver con el tema de vectores, ¿ya? Así que si no recordamos cómo descomponer vectores, hay que darle ahí una repasada, ¿no? Fíjate, como te he mencionado, así como está inclinada, no me conviene trabajar. Vamos a descomponerlo. A ver. Entonces yo lo voy a colocar acá, por acá una fuerza F2, pero ¿en qué dirección? Horizontal, X, ¿cierto? Y por acá tengo la otra componente. Ahí está. F2, pero ¿en qué dirección? Vertical, así que le pongo Y. Cuando yo hago esto, cuando nosotros realizamos esto, inclusive esto de acá, esta fuerza, ya la puedo eliminar, la puedo borrar. ¿Por qué? Porque ahora solamente voy a trabajar con ellas dos. Pero ahora yo te pregunto acá, esta componente F2X, dime, ¿su línea de acción acaso no pasa por el origen de torques? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, yo te pregunto, ¿esta fuerza hace torque o no? No. Así que esta fuerza no desarrolla torque. ¿Por qué? Porque su línea de acción pasa por el origen de torques. Entonces, la única fuerza que va a desarrollar torque, ¿quién va a ser? Esta componente. Por lo tanto, si yo quiero hallar el torque desarrollado por la fuerza 2, ¿qué voy a colocar? La fuerza. ¿Pero qué fuerza? Fuerza de 2, pero en la componente Y. Que en los problemas ya vamos a ver cómo se hace. Pero eso lo debo multiplicar ¿por quién? Por la distancia, ¿verdad? La perpendicular desde el origen hacia la fuerza. Esta distancia, desde acá hasta acá, ¿cuánto vale? ¿Acaso no es la longitud de la varilla? Por lo tanto sería por n. Listo. Entonces, acá ya tenemos todos los torques. Solamente me faltaría, ¿qué cosa? Sumarlos y ver si sale 0 o no sale 0. En resumen, para pasar a la parte práctica, ya comenzar a darle valores numéricos, ¿no? Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio mecánico, dos condiciones.
traslación y rotación. Traslación, clase anterior, sumatoria de fuerzas igual a 0. Rotación, ¿qué se debe cumplir? Sumatoria de torques igual a 0. Para hallar el torque, ¿qué fórmula vamos a usar? Torque, fuerza por la distancia. Y con esta distancia no es cualquiera. Debemos tener mucho cuidado. Para poder hallar esa distancia, primero debo identificar con respecto a qué punto el cuerpo va a comenzar a rotar. En esta varilla sería con respecto al punto O. Entonces, desde el punto O, debo trazar perpendiculares ¿a quién? A la prolongación de la fuerza. Mira, para la fuerza F1 yo prolongué y desde acá tracé una perpendicular. Esta distancia sería F1 por distancia 1, eso sería el torque. Para la fuerza F4, prolongo la fuerza y desde el origen de torques trazo la perpendicular que llegó hasta este punto. Sería el torque que desarrolla la fuerza F4, ¿quién sería? Esta fuerza, ¿por quién? Por la distancia de acá hasta acá. ¿Que cuánto vale? De 4. Y así con las otras fuerzas. Para la fuerza que pasa que pasa por el origen de rotación, ¿qué sucede con esas fuerzas? Toda fuerza que pase por el origen de rotación, su torque vale 0. Profe, si tengo una fuerza inclinada, ¿cómo la trabajo? La vas a descomponer horizontal y vertical. Y con ello analizamos el problema. Listo. Ahora sí, ya vamos a empezar a desarrollar justamente los 6 problemas de la práctica. Bien chicos, antes de empezar con el primer problema, por acá voy a hacer una nota importante. ¿Recuerdas que nosotros, para decir que un cuerpo esté en equilibrio de rotación, la sumatoria de torques debe ser 0, ¿cierto? Entonces, para poder sumar torques, debemos tomar una convención de signos. Así como en la clase anterior, las fuerzas que van hacia arriba las consideramos como positivas y las fuerzas que van hacia abajo las consideramos como negativas. De la misma forma, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Acá también vamos a tener que tomar una convención según el sentido de rotación de los cuerpos. A ver, fíjate, sobre esta varilla tengo dos fuerzas. Solamente por intuición, ¿hacia dónde crees que quiera llevar la fuerza F1 a la varilla? Si esta fuera la varilla, si yo le aplico una fuerza así, voy a tratar de llevarlo, mira, hacia arriba. Es decir, el cuerpo, ¿en qué sentido va a girar? En sentido, mira, sentido antihorario, ¿verdad? Listo. Por lo tanto, acá viene la convención, mira. El torque que genere una rotación, ¿ya? El torque que genere una rotación en sentido antihorario, en contra de las agujas del reloj, ¿cómo lo vas a considerar? A ver, mira, de esto me estoy refiriendo a esto de acá, en sentido así. Este es antihorario, ¿ya? Cuando la varilla gire en ese sentido, entonces nosotros consideramos al torque como positivo. Ahora, si el torque, por acá, ahora va a hacer que el cuerpo rote, pero en sentido horario, es decir, como las agujas del reloj, acá le colocamos su sentido, mira, este sentido horario, así. ¿Qué va a pasar? Vas a considerar al torque como negativo. Entonces, veamos, fíjate. Si esta fuera la varilla, hemos visto que la fuerza F1, al actuar, hace girar al cuerpo en sentido antihorario, positivo su torque. La fuerza F2 trata de jalarlo, llevarlo en sentido horario, negativo el torque. Nos falta algo muy importante, su unidad de medida. El torque, recuerda que es fuerza por distancia. Yo te pregunto, ¿la fuerza en qué unidades se mide? En Newton. ¿Y la distancia en el sistema internacional se mide en centímetros? No, en metros.
Por lo tanto, el torque, ¿cuál va a ser su unidad de medida? Newton por metro. Esa es la unidad de medida. Recuerda que las unidades de medida son muy importantes para las magnitudes físicas. Ahora sí, vayamos al primer problema. Fíjate, en el primer problema me dan el siguiente gráfico. Acá hay una varilla, ¿no? Ya no está horizontal, sino ahora está vertical. Dice que sobre esta varilla que mide 10 metros está actuando una fuerza de ¿cuánto? De 3 newton. Me dice la siguiente condición, que la barra es ingrávida. ¿Qué significa eso? Que tú vas a considerar, ¿qué cosa? Que su masa de esta varilla es prácticamente despreciable, prácticamente cero. Profe, ¿para qué me dan eso? ¿Para qué considerar que la masa sea muy pequeñita? ¿Por qué? Porque ahora el peso de esa barra, ¿cuánto lo vas a considerar? También cero. ¿Ya? No todas las barras van a ser ingrávidas, ¿ah? Ya depende del problema. En este caso, te dijeron que sí es ingrávida. Muy bien, lo que te están pidiendo hallar, ¿qué cosa es? Encuentre, dice, el torque resultante respecto al punto A. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el punto A? Este de acá, fíjate. Este de acá es el punto A. ¿Ya? Que es el punto, justamente nosotros le hemos denominado el centro o origen de rotación. Ya pues facilito, ¿verdad? Facilito. Mira, ya para, bueno, como se trata del primer problema, línea de acción, prolongamos como en geometría, y como tú eres un tramo en geometría no tienes problema. Desde el centro, origen de rotación, trazo mi perpendicular hacia la fuerza, ahí está. Fíjate, perpendicular. Esta línea de color rojo justamente es la distancia que va a ir acompañado o multiplicado con la fuerza. Pero justamente ¿cuánto vale? 10 metros. Ah, ya está, ya salió ya. Ya salió el problema. Fíjate. Por lo tanto, el torque desarrollado por esta fuerza de 3 newton, ¿cuánto va a ser? Fuerza por distancia. Fuerza, ¿quién es? 3. La distancia, ¿cuánto vale? 10. Por lo tanto, ¿cuánto te sale? 30 ¿qué? Newton por metro. Y esa sería nuestra respuesta. Fácil, ¿verdad? Continuamos. Tema número 2. Me dan el siguiente gráfico. Está distribuido de la siguiente manera. 53 grados que forman con la vertical. Una fuerza de 2 newton. Fuerza de 10 newton. Una varilla que mide ¿cuánto? 6 metros. Este sería su punto medio, ¿verdad? Y lo que me están indicando también que esta varilla es homogénea y además tiene un peso de 10 newton. ¿Ya? Si es homogénea, todo cuerpo homogéneo, el peso siempre va a ubicarse en su punto medio del cuerpo. Es decir, lo voy a colocar acá. Y ustedes ya saben que siempre el peso se grafica vertical y hacia abajo. Y por dato vale 10 newton. Ahí está. ¿Ya? Fuerza 1, fuerza 2 y este que sea F3. Para que tenga ese orden, ¿ya? Listo. ¿Cuál es la pregunta? Te dice lo siguiente. ¿Cuál será el torque sobre esta varilla? Es decir, el torque resultante, pero respecto de qué punto? De este punto X, ¿ya? Es necesario que en los problemas te tengan que indicar, vas a hallar el torque con respecto a quién. Se te tiene que indicar. Entonces me dicen que es con respecto a X. Ya pues fácil. ¿Cuántas fuerzas van a haber? Hay 3 fuerzas. ¿Cuántos torques debo sumar? 3 torques. Y este va a ser ahora mi origen de torques. Muy bien. A ver, torque debido a 1, ¿ya? A esta fuerza. Vamos allá primero de torque debido a 1. Te pregunto, ¿esta fuerza pasa por el origen de torques o no? Mira. Sí, ¿verdad? Así que su torque, ¿cuánto vale? 0. Directo ya. Ya tenemos el primer torque. Muy bien. Ahora, el torque de la fuerza 2. Torque de la fuerza 2. La fuerza 2 está por acá. Recuerda
que si quiero hallar tengo que multiplicar el valor de dicha fuerza, que en este caso es 2, pero ahora por la distancia. Y esa distancia es la perpendicular desde el origen hacia la fuerza. Si te das cuenta, por acá inclusive puedo prolongar. Esta línea sería, ¿qué cosa? Su línea de acción. Desde el origen trazo la perpendicular. ¿Cuánto es esta distancia? Desde acá hasta acá, ¿cuánto vale? ¿Acaso no es la longitud de la varilla? 3 más 3, 6. Por lo tanto, ¿cuánto es su torque? 2 por 6, 12. Ya está. Me faltaría de la fuerza F3. El torque de 3. A ver, ¿cuánto te sale? Mira, para el torque de 3, debo trazar ¿qué cosa? Si esta es la fuerza, desde acá trazo una perpendicular. Eso ya lo hemos visto. Entonces, a ver, tracemos la perpendicular. Fíjate. Desde acá trazo la perpendicular. Ahí está. Perpendicular hacia la fuerza. Y esta sería la distancia. ¿Cierto o no? Ya, ahora mira. En líneas paralelas, porque esta es vertical y acá también es vertical. ¿Te acuerdas la siguiente propiedad? Por ejemplo, mira, a ver. De geometría. Si estas líneas son paralelas, este ángulo debe ser igual a ese ángulo, ¿cierto? Así que si él es 53, acá también ¿cuánto debe ser? 53 grados. ¿Listo? Ya está. Ahora, ¿para qué me sirve ello? 53 conozco la hipotenusa que vale 3, por lo tanto esta distancia ya la puedo hallar. Vamos a llamarle de 3. A ver, ahora sí, planteamos. Fíjate por acá. Para el torque número 3, ¿cuánto es la fuerza? Vale 10. La distancia es de 3, ¿verdad? Ya lo voy a dejar acá. Pero esta distancia de 3, ¿cómo se halla? Resolución de triángulo rectángulo acá en ese chiquito. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve ello? Hipotenusa que es 3, multiplicado por ¿quién? 3, seno de 53 grados. ¿Ya? Eso es resolución de triángulo. Eso ya no es física ya. Listo, por lo tanto, ¿cuánto te quedaría? A ver, vamos a multiplicar. Sería 10 por 3. Y el seno de 53 grados, ¿cuánto es eso? Seno de 53 es 4 quintos. Ya está. Listo. Operando por este lado. A ver, ¿qué me queda en esa expresión? Puedo sacarle acá quinta y me queda 2. Y quedaría así, ¿verdad? 2 por 3, 6. 6 por 4, 24. ¿Ya? Acá, unidades, ¿ah? 24 newton por metro. Listo. Ya tengo los 3 torques. Ahora lo único que debo hacer es la suma de todos ellos. Por lo tanto, el torque resultante, o también llamado torque neto, va a ser justamente como te mencioné, la suma, pues, ¿no? Torque 1 vale 0. Torque de la fuerza número 2, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto vale? 12. Ahora, viene acá el sentido de giro. Te pregunto, esta fuerza F2, simplemente por inspección, ¿ah? ¿Hacia dónde va a tratar de llevar, o hacia dónde va a hacer que la varilla rote? Mira, si le aplicas, va a tener que llevarlo por acá, es decir, va a generar este movimiento, ¿no? Antihorario no es así, por lo tanto su torque como es positivo, por eso es que le puse más. ¿Listo? Ahora, ya tengo 1, ya tengo 2, me falta el último. Más, viene por acá. Te pregunto, este peso, ¿hacia dónde va a querer hacer girar a la varilla? ¿Hacia dónde se la va a querer llevar? Fíjate, si le aplicas, ¿va a querer hacer este movimiento o no? Claro, movimiento horario o no es así, por lo tanto, ¿cómo debe ser? Negativo, así que le debo colocar acá menos. ¿Menos cuánto? 24. Ya, ahí hay que tener cuidado, ¿eh? Ahora sí, simplemente ya me queda una suma algebraica y te pregunto, ¿cuánto es eso? 12 menos 24, eso sería menos 12 newton por metro. Ya, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Lo único que vas a dar por respuesta es la cantidad positiva, es decir, esta parte nada más. Profe, ¿y el signo negativo? ¿Por qué no? Porque este signo es para la interpretación. Te pregunto, ¿la barra rota o no? Sí, ¿verdad? Porque el torque te salió diferente de 0. Entonces yo ya sé que la barra está rotando. Pero ahora, ¿en qué sentido? ¿Antihorario? Horario. Como te salió negativo, ¿en qué sentido debe ser? Sentido horario, es decir,
debido a estas fuerzas, la varilla que estaba acá ahora va a empezar a hacer este movimiento. Va a empezar a rotar en sentido horario. No está en equilibrio la varilla. ¿Por qué? Porque su torque resultante me salió distinto de cero. Entonces recuerda, este signo de acá es para la interpretación. Te indica que la varilla está girando ¿en qué sentido? En sentido horario. Nada más. Y tu respuesta sería 12 Newton por metro. ¿Listo? Ahí está. Bien, continuamos con el problema número 3. En el problema número 3 me dan justamente ese gráfico que ven por acá y me dicen cuál es el giro del cuerpo de peso despreciable, es decir, de esta bolita que tiene un peso despreciable. Ya sabes que lo único que significa es que su masa es muy pequeñita, prácticamente cero. ¿Listo? Ahora, ¿qué más? Bueno, te dicen cuál es su sentido de giro respecto al punto de apoyo. Este punto de apoyo lo vamos a considerar acá, este puntito A. ¿Cuál será su sentido de rotación? ¿Horario o antihorario? Ya, pues para ello, mira, si acá se le está aplicando una fuerza, tú ya sabes que esa fuerza se va a transmitir por toda esta cuerda y por acá se va a pronunciar una fuerza llamada tensión, ¿cierto o no? Ahí está. Y justamente esa fuerza que va a querer hacerle al cuerpo. Si te das cuenta, esta fuerza pues se está aplicando de esta manera, ¿no? Ahí está, mira. Si tú le aplicas a esta bolita, le aplicas esta fuerza, ¿qué es lo que va a querer hacer? Que el cuerpo se vaya en este sentido, ¿no? Va a tratar de rotar en este sentido. ¿En qué sentido sería? Un sentido horario. Así que su sentido de giro de esa bolita sería su sentido de giro. ¿Qué sentido sería? Sentido horario. ¿Ya? Ahí está. Ese sería su sentido de giro. Va a estar girando en el sentido horario. Listo. Continuamos. Problema número 4. Me dan este siguiente gráfico. Me dicen cuál es el torque resultante de la barra de 20 Newton. Esta barra tiene un peso de 20 Newton. Ya como hemos visto, el peso siempre, si es una barra homogénea, siempre se grafica vertical y hacia abajo y además actúa en el centro justamente de esa barra. Así que esto de acá, su peso me dan de dato que vale 20 Newton. Ahí está. ¿Qué más me dicen? Que hay que hallar el torque resultante respecto al punto más bajo. Muy bien. Respecto al punto más bajo sería este de acá, este puntito. Este va a ser ahora mi centro de torque. ¿Ya? ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre esta varilla? Son 3 fuerzas, ¿verdad? Le vamos a llamar F3. 1, 2 y 3. Así que debo sumar 3 torques. Recuerda que para que vayamos a sumar torques, hay que considerar el sentido de rotación. Listo. A ver, determinemos cada uno por separado. El torque debido a la fuerza 1. Sería fuerza 1 por su distancia de 1, ¿cierto? La fuerza 1, ¿cuánto vale? 2 raíz de 3. Ahora, la distancia. La distancia, recuerda que se traza desde el centro de torques hacia la prolongación de la misma fuerza. Esta es la fuerza, entonces debo trazar desde el centro de torque una perpendicular hacia la fuerza, ¿cierto? Que por cierto sería toda esta distancia, desde acá hasta acá. ¿Y cuánto es toda esta distancia? 6 más 6, eso es 12. Así que esa distancia debe ser 12. Listo. ¿Cuánto te sale todo ello? Todo esto sería igual, por acá, 12 por 2 sería 24, ¿ya? Raíz de 3, ¿no? Newton por metro, ¿cierto? Ya, pero ahora hay que considerarle el signo, pues, para poder sumar. Esta fuerza, F1, ¿hacia dónde va a querer hacer rotar a la varilla? Como que se la quiere llevar para este lado, ¿verdad? Su sentido de rotación sería hacia acá, ¿o no? ¿Sentido? ¿Qué sentido es? Sentido horario. Si es sentido horario, ¿cómo debe ser su torque? Debe ser negativo. Así que acá le coloco el signo menos. ¿Listo? Vayamos ahora con el segundo torque. ¿Ya? Bien, vayamos ahora con el segundo torque. A ver, torque debido a la fuerza 2. Sería fuerza 2 por su distancia 2. A ver,
Veamos. La fuerza 2. ¿Cuánto sería esa fuerza 2? ¿Cuánto es su magnitud? Es 2 raíz de 3. Pero ahora me falta multiplicarlo por justamente la distancia de 2. Y esa distancia, ¿cómo la vamos a hallar? Hay que prolongar su línea de esta fuerza, ¿cierto? Ahí está. Prolongamos. Ahí está. Esta línea de color verde viene a ser la línea de acción de la fuerza 2. Ahora, desde el centro de torques trazo una perpendicular, que por cierto sería esta de acá. Mira, ahí está la perpendicular. Quiere decir que esta línea de color verde, eso sería la distancia de sub 2 que va a venir por acá. Ahora, bueno, acá sería 60, 90, este sería 30 grados. Este triángulo que se ha formado acá, mira, este triangulito por acá, que tiene un asterisco, es un triángulo notable. Y por cierto, su hipotenusa, ¿cuánto vale para ese triángulo? Sería 12 la hipotenusa y a 30 se le opone la distancia de sub 2. Este es un triángulo ya, como les he mencionado, notable. Si a la hipotenusa se le opone 12, a 30 se le opone la mitad, o sea, 6 metros. Listo, y ya tengo entonces la distancia. La distancia sería, por lo tanto, ¿cuánto sería? Por 6, ¿no? Listo, ¿cuánto es esto? A ver, 6 por 2, 12 raíz de 3. Y las unidades Newton por metro. Ya, pero ahí no termina, pues hay que asociarle un signo. A ver, fíjate, la fuerza F2, ¿hacia dónde va a querer llevar o hacer girar a esta varilla? ¿Hacia dónde? ¿Cómo que la quiere llevar en este sentido también o no? Mira, como que si giramos, quiere decir, profe, que hasta acá lo quiere llevar. Ahí está, ¿cierto? Lo va a querer llevar hacia acá. Y si es en este sentido, estas agujas de reloj, en este sentido sería horario. Por lo tanto, se le debe asociar el signo menos, ¿verdad? Entonces acá le colocamos menos. Listo, ahora nos faltaría ya el último torque de la fuerza F3. Lo mismo sería fuerza 3 por esa distancia de sub 3. Ya, la fuerza 3, ¿quién es? El peso, ¿verdad? Y eso vale 20. Ahora me faltaría multiplicarle por la distancia de 3. Pero para hallar la distancia de 3, debo tener cuidado, ¿cierto? Yo tengo que trazar justamente desde mi centro de torques, desde este punto trazo una perpendicular a la fuerza. Así que sería este tramito, mira. Ahí. Este sería mi distancia de 3, ¿cierto? Ya, lo mismo que hicimos para el torque 2. Hipotenusa, ¿cuánto vale? 6. Este es 60 y él es 30 grados, ¿cierto? Si a la hipotenusa se le opone 6, a 30 grados se le opone la mitad. Por lo tanto, de sub 3, ¿cuánto debe ser? ¿Cuánto es la mitad de 6? Eso vale 3 metros. Ya acá lo voy a colocar. Así que este viene para acá. Eso es, ¿de dónde lo estoy sacando? Esa proporción es porque justamente ese triángulo es un notable. Ya está. Entonces, solamente me quedaría, ¿qué cosa? Multiplicarlo, ¿verdad? Sería de esta forma, 20 por 3, 60 newton por metro. Ahora bien, el sentido de giro, ¿hacia dónde quiere llevar el peso a esa barra? Fíjate, como que lo quiere llevar así, ¿verdad? En este sentido. Sentido anti-horario. Por lo tanto, si es anti-horario, debe ser signo positivo y eso lo colocamos por acá. Ya, si me piden el torque total, ¿qué debería hacer? Simplemente sumar. ¿Ya? El torque resultante sería la suma de todos ellos con su respectivo signo. A ver, acá nomás sumemos, mira, menos 24 raíz de 3 menos 12 raíz de 3. ¿Cuánto es eso? Eso sería menos 36 raíz de 3. Y se le está sumando más 60, ¿cierto? Todo esto newton por metro. Esto ya no se pueden sumar más, pues, ¿no? Ahí quedaría nuestra respuesta, ¿ya? Todo esto saldría de esta manera. Y esa sería nuestra respuesta.
En el problema número 5 me dice lo siguiente, me dan esta figura y me dice ¿cuál será el momento resultante, también llamado torque, si la barra es ingrávida? Y me dicen el torque resultante respecto al punto B. ¿Quién es el punto B? Es este que está por acá. Eso es dato, ¿ah? Bueno, me dicen que el valor de A es de 2 metros, ¿ya? Y la barra es ingrávida, por lo tanto la masa de la barra, ya hemos visto, prácticamente es 0, ¿no? Y con lo cual ya no deberíamos considerar ¿quién? El peso, ¿cierto? Porque me dicen que la barra es ingrávida. Ya, pues solamente hay que sumar el torque. Recuerda que todo el torque lo vamos a trabajar respecto a ¿quién? Al punto B. Este va a ser mi origen de torques. Hay que tener ahí mucho cuidado. ¿Cuántas fuerzas están actuando sobre esta barra? Sería 1, 2, 3, 4, 5. Debo sumar 5 torques. Profe, tengo que graficar, así como en el problema anterior, el peso. Ya no. ¿Por qué? Porque la barra es ingrávida. ¿Listo? Entonces sumamos 5 torques. A ver, directo ya, para poder ya ahorrar pasos. Fíjate, sentido de giro. Primero, esta fuerza F5 ¿está pasando por el centro de torques o no? Fíjate, sí, ¿verdad? Por lo tanto, yo te pregunto, ¿este torque 5 cuánto debe ser? 0. ¿Por qué? Porque esta fuerza está pasando por el origen de torques. Eso ya lo hemos visto. Muy bien, ahora vayamos con la otra fuerza. Mira, F1. Si tú prolongas F1, ¿ya? Vamos a considerar justamente pues que este ancho de esta varilla es delgada, ¿no? Entonces prácticamente esta fuerza estaría pasando ¿por dónde? Por este punto B. Así que para esta fuerza F1, su torque ¿cuánto debe ser? Si pasa por el origen de torques también debería ser 0, ¿verdad? Ya vamos a considerar que esto es bien delgadito, pues, ¿ya? Es un cuerpo bastante delgado, entonces prácticamente esto estaría pasando por el centro de torques. Entonces solamente me estaría quedando, mira, estas tres fuerzas. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos ahí? Fíjate, vamos a determinar los sentidos de giro. Te pregunto, F4, ¿hacia dónde va a querer llevar la varilla? ¿Hacia dónde lo va a querer rotar? Imagínate que es como que, fíjate, tuvieras ahí presionado la regla, entonces F4 va a querer hacer esto, ¿cierto? Va a querer hacer esto. ¿En qué sentido? Sentido horario, ¿verdad? Ahí está, sentido horario. Mira, imagínate que esto es y lo quiere hacer girar en este sentido. Por lo tanto, si es sentido horario, voy a considerar su torque como negativo. Ya, a ver, ¿qué más? F3, ¿hacia dónde va a querer llevar la varilla? Fíjate. Hacia acá, ¿verdad? Mira, como que lo jala para este lado. Sentido antihorario. Listo. Si es sentido antihorario, su torque lo voy a considerar como positivo, ¿cierto? Ya lo hemos visto. ¿Quién más? Ahora, F2. Ahí está la regla. F2, ¿hacia dónde va a querer hacer? Sentido antihorario, ¿cierto? O sea, hacia acá. Su torque positivo. Muy bien, ya tengo los sentidos, ya tengo los signos. Entonces ahora solamente a echar cálculos, ¿no? Entonces sería así. El torque generado por esta fuerza, ¿cuál sería? Sería el valor de la fuerza por la distancia. Y la distancia sería ¿cuánto? A. Entonces sería 15A. Ahí está. ¿Con qué signo? Sentido de giro horario. Por lo tanto, su signo debe ser negativo. Así que acá hay que colocarle su signo menos. ¿Ya? Listo. ¿Qué más sigue? A ver. Ya, ahora vamos con esta fuerza hay que trabajar. Sería más el torque generado por esta fuerza. Sería fuerza, que es 30, por la distancia. Y la distancia desde este punto hacia la fuerza, ¿cuánto es? A más A sería 2 veces A. Y ahora el signo del torque. Sentido antihorario positivo, así que ya lo dejamos ahí. Más el último torque, el de acá. Sería el valor de la fuerza, que vale 20, por la distancia. Y la distancia desde acá hasta este punto, porque acá ya es perpendicular, sería 2A, 3A y 4A. Ahí está. Y ahora me falta el signo. Sentido antihorario, signo positivo, así que de esta manera lo dejamos. Entonces, ¿cuánto? Ya solamente me queda sumar todo esto de acá. Y eso me da 125 veces el valor de A. Pero A es dato, A vale 2. Por lo tanto, el torque
resultante sobre esa varilla sería 125 por 2, eso es 250 y su unidad newton por metro. Bien, ahora la siguiente pregunta, ¿esta varilla está en equilibrio? No, ¿verdad? Porque el torque me salió distinto de cero. Y además el torque me sale positivo, quiere decir que debido a este conjunto de fuerzas, esta varilla, ¿en qué sentido estaría rotando? En sentido antihorario. Y no estaría en equilibrio. ¿Listo? Continuamos con el último problema. Muy bien, chicos, llegamos al último problema. En este problema, bueno, me dan el gráfico y me piden hallar el torque resultante, pero con respecto a quién, a este punto de acá, al punto A. Este va a ser ahora mi centro de torques. La figura, si te darás cuenta, es un cuadrado porque sus lados valen lo mismo. ¿Listo? Y además me dan dato el valor de las fuerzas que tienes por ahí. Sobre el cuadrado están actuando 4 fuerzas. No me hablan nada acerca del peso. Por tanto, no vamos a considerar, pues, ¿no? Vamos a considerar que la masa es muy pequeñita para no trabajar con el peso. ¿Listo? Entonces, empezamos. ¿Cuántas fuerzas hay? 1, 2, 3, 4 fuerzas. Debo sumar todos esos torques. 4 torques. A ver, empecemos por esta de acá. Mira, esta fuerza está pasando por ¿dónde? Mira su línea de acción. ¿Pasa por el centro de torques o no? Claro, por lo tanto su torque ¿cuánto va a ser? 0. Eso ya lo hemos trabajado en los problemas anteriores. Así que ese directo. Entonces ahora solamente se reduce a ellos 3. ¿Listo? Además, si la figura es un cuadrado, ustedes ya saben por geometría que sus diagonales se cortan y de forma perpendicular. Así que acá es 90 grados. Además, geometría, el lado vale 2 metros. ¿Este qué sería? 2, 2. Este sería 2 raíz de 2, ¿cierto? Entonces, punto medio, esto sería raíz de 2. Y acá también sería, pues, ¿no? Raíz de 2. ¿Ya? A ver, todo esto lo he sacado de la geometría. Recuerda que este es el centro del cuadrado. Entonces sumemos los torques nada más, pues, ¿no? Sumatoria de torques para hallar justamente el torque resultante. Empecemos por el de acá. Acá es 90 grados, ¿verdad? Porque es un cuadrado. Entonces sería, torque de esta fuerza sería, el valor de fuerza de la fuerza 1, ¿cuánto es? 10. Por la distancia. La distancia desde el origen de torques hacia la fuerza, como acá es perpendicular, justamente coincide ¿con quién? Con el lado del cuadrado. ¿Y cuánto es? 2. Ah, ya, pero ¿qué más te falta? El sentido de giro. Esta fuerza, ¿hacia dónde quiere llevar o hacia dónde quiere hacer rotar el cuadrado? Como que lo quiere llevar así, ¿verdad? Entonces, está generando este sentido. ¿Sentido? ¿Qué sentido es? Sentido antihorario. Por lo tanto, su torque debe ser positivo. Ahí está. Continuamos. Ya tenemos para la fuerza F1. Ahora para la fuerza, a ver, para la fuerza F3. Te pregunto, la fuerza F3, mira, está aplicado acá y su línea de acción pasa por el origen de torques o no. Fíjate, ve. Pasa, ¿verdad? Por lo tanto, su torque de él, ¿cuánto vale? 0. Ah, ya, entonces solamente me quedaría él y él. Entonces ahora solamente trabajando con la fuerza F2. La fuerza F2, ¿cuál es su valor? 8 raíz de 2. Ahí está. Pero eso lo debo multiplicar por la distancia. Y tú recuerda que la distancia siempre se traza desde el origen de origen de torques hacia la línea de acción de la fuerza. Como esta es la fuerza F2, su línea de acción viene a ser toda esta línea punteada. Entonces la distancia, la perpendicular desde acá hasta acá, ¿acaso no sería justamente este valor? Raíz de 2, ¿verdad? Así que eso lo debemos colocar por raíz de 2. Ahora me falta el signo. Esta fuerza, ¿qué va a querer hacer en este cuadrado? ¿Hacia dónde lo va a querer hacer rotar? Como que lo quiere llevar así, ¿cierto? Para ese lado. Entonces, esta fuerza es como que quiere hacer rotar en este sentido, ¿cierto? Así. Y ese sentido, ¿qué vendría a ser? Sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Por eso que le he dejado ahí. Entonces ya solamente me queda sumar ellos dos. ¿Y cuánto sería el torque resultante? Sería, ¿cuánto me sale acá? Todo esto me sale
16, ¿verdad? Raíz de 2 por raíz de 2, eso es 2. 2 por 8, 16, 16 más 20, o sea, sería 36 newton por metro. Y esa sería nuestra respuesta.